Hola, ¿qué tal amigos? Volvemos a este su programa, Sucesos Multimedia, y nos quedamos platicando con el doctor Gustavo Ramos, que nos estaba platicando del factor de transferencia. Así es. Estábamos platicando aquí fuera del aire cuáles son las moléculas o factores Influye, ¿no? que influyen en este factor. ¿Nos podría platicar un poquito más del factor de transferencia? Claro. ¿Qué fuera de la especie humana si no tuviéramos anticuerpos, si no tuviéramos defensas? ¿Sabían ustedes que la peste bubónica, que la transmite una pulga de las ratas, estas que andan en los drenajes, allá hace 500 años, mató cerca de 40 millones de seres humanos en Europa? Pero, ¿qué saben ustedes del cólera? También otros 20, 30 millones de seres humanos. ¿Y qué hablar de la viruela? Igual llegaba la epidemia de viruela, azotaba a las comunidades y comunidades enteras de diferentes países de la Unión Europea morían. Parte de esas enfermedades llegaron a México con las conquistas de los europeos a América, a todo el continente americano. Entonces, cuando una bacteria, un virus, un cuerpo extraño que tiene capacidad de reproducirse, llega, más como los virus, que viven dentro de nuestras células, y de ahí, dentro de nuestras células, se reproducen por millones y millones e invaden todo nuestro organismo y pueden producir serias complicaciones como para que perdamos la salud y, por qué no, en muchos casos, la vida. Entonces, estos son ejemplos de la importancia de nuestro aparato inmunológico, que con el tiempo va perdiendo esa capacidad de sintetizar las defensas para defendernos de todas las agresiones y los agresores microscópicos que se encuentran en el medio ambiente y que pueden alterar nuestra salud. Está comprobado, por ejemplo, que en el caso de la rubiola, en una mujer dentro de los primeros meses del embarazo, puede producir trastornos cardiovasculares. Está demostrado cómo algunos virus dentro de los 3 primeros meses del embarazo, los niños pueden llegar a tener labio y paladar hendido. Una serie, pues, de elementos externos pueden causar serios daños en un ser que empieza a formarse. Aun y cuando, ¿verdad? La madre tenga defensas en el ser que está por formarse, por completar su desarrollo intrauterino dentro de la matriz, pues algunos virus pasan la barrera placentaria y detienen el desarrollo de esas partes, capas de tejidos del embrión que van a formar después algunos órganos. Por eso es la importancia del factor de transferencia, porque este factor de transferencia, al igual que estas capacidades de defensas que tiene la médula ósea de sintetizar células como los glóbulos blancos de diferentes denominaciones, eosinófilos, monocitos, linfocitos, leucocitos, una serie de células que se encuentran en la sangre. Ahí tenemos nosotros precisamente esos defensores de nuestro cuerpo de las agresiones externas. Y Doctor, ahora, en este caso, es igual. sí, una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo le hacían nuestros antepasados, nuestros abuelitos, si no estaba todo este tipo de estudios? ¿Cómo ellos se enfermaban menos de las alergias, menos del resfriado? ¿Cómo es que ahora ha aumentado esas enfermedades? Bueno, tenemos que decir que lo que vino a resolver el caso de las enfermedades graves, así como los jinetes del apocalipsis, ¿sí? Vinieron a hacer las vacunas. Yo nada más quiero decirte que para que se acabara el riesgo de la alta mortalidad, para lograr la vacuna, para lograr inocular, para lograr las defensas, para lograr estimular
el aparato inmunológico humano, se vinieron en barco, más de 40 niños, y se iban inoculando brazo a brazo. Por ejemplo, agarraban y le provocaban una pequeña lesión en el hombro a un niño y lo juntaban con la pústula del brazo de un niño vacunado y brazo a brazo. A los 10, 15 días otro, hasta que cruzaron todo el océano Atlántico para llegar aquí y poder empezar a vacunar a los pobladores de los habitantes del continente americano. O sea, las defensas, en este caso específico, fueron las importantes para que el riesgo de estas epidemias que arrasaban los pueblos que te dije pudieran ser. Pero también, no en el caso de las que hablamos, ya ves, hay vacunas de sarampión, hay vacunas contra el tétanos, hay vacunas contra la difteria, hay vacunas contra la tosferina. Difícilmente a ti te tocó ver un niño con sarampión o con varicela sí, pero no con viruela. Tú no has escuchado de la tosferina. Yo creo que viene siendo un término como si fuera nuevo cuando es muy antiguo. ¿Me explicó? Esto se logró gracias a estas vacunas. ¿Y ahora qué es lo que está sucediendo con el factor de transferencia? Lo aíslan para estimular precisamente las defensas que tenemos para que cuando entren los agresores tengamos la fortaleza para combatirlos y que las enfermedades no nos peguen. Pero también el factor de transferencia no es única y exclusivamente para combatir microbios, para combatir virus. También es para fortalecer tus diferentes aparatos y sistemas de tu cuerpo. Ahorita estás jovencita, pues tu cuerpo está produciendo todas tus hormonas femeninas porque ya estás en una etapa de madurez física. De edad estás jovencita, pero madurez física me refiero porque puedes ser mamá. Y ahorita en la etapa en que te encuentras es importante las hormonas femeninas para que cuando tú decidas con quién te casas y tú decidas cuándo te embarazas, pues que ese embarazo, por la plenitud de madurez hormonal en la que te encuentras, y física y psíquica, pues tú tengas un bebé igual de saludable y guapo como tú. Entonces, esto es muy importante, que el factor de transferencia se vea, no como una panacea de enfermedades que, por ejemplo, cáncer en una fase terminal, que piensen que llega el factor de transferencia y acaba con el cáncer cuando ya tienes metástasis en cerebro, en pulmón. Es falta de seriedad el decirlo. Claro, quien padece un cáncer en fase terminal y le dicen que acostado o boca abajo o boca arriba a las 5 de la mañana se tome con agua serenada 5 cápsulas de esto, pues el paciente, como quiere vivir, dice, ¿y qué tal si es cierto? Entonces creo que la información que debemos de dar debe ser una información seria, ética, profesional, porque lo que se pretende es informar, orientar, educar, y aquel paciente o ciudadano del auditorio que hoy nos está viendo, que desee eso, acuda a un médico que tenga experiencia en el factor de transferencia para que se lo pueda prescribir y para evitar también el mal uso o el uso indiscriminado de algo que siendo tan noble, ¿verdad?, puede no serlo. Es como los antibióticos. ¿Por qué ahora te piden la receta de un antibiótico? Para acabar con la automedicación. La automedicación causaba grandes problemas. Tenías diarrea, tómate una terramicina, decían, ¿sí? Tenías o tómate cloranfenicol. Tienes una alergia, ponte cortisona. Pues cloranfenicol, la tetraciclina, la cortisona, son medicamentos que en los primeros 3 meses del embarazo causan padecimientos congénitos. Entonces, ¿por qué usarlo? Bueno, un tiempo llegó el famoso tepescohuite. El tepescohuite es la corteza de un arbusto, ¿sí?, en el medio rural, donde hay esporas de hongos, del tétanos, etcétera.
agarraban la corteza, la molían, le echaban en un salero y a los pacientes quemados le ponían el tepescohuite con los riesgos de adquirir el tétanos. O sea, primitivamente se hacían estos tratamientos. Después se vio que el tepescohuite, sí, efectivamente, allá a principios del siglo XX, el tepescohuite se lo ponían en algunas heridas que estaban infectadas y como que se controlaba la infección. ¿Por qué? Porque el tepescohuite tiene ácido tánico. Entonces le ponían ácido a un área infectada y con eso medio se controlaba la infección. Pero también el tepescohuite en su corteza tiene fenoles que son altamente tóxicos para el hígado. Entonces, así como hay sustancias que son muy tóxicas, tiene que ser un facultativo, un médico, alguien con experiencia quien lo prescriba. Entonces creo que hablando de esta manera es mejor. No se está promoviendo una panacea, ¿sí? Única y exclusivamente se está hablando científicamente de productos que sí es cierto que son avalados por la ciencia. Es cierto que a nivel mundial se conocen. Es cierto que se siguen fabricando productos éticos como estos del factor de transferencia del que se está hablando el día de hoy. Muy bien, doctor Gustavo, lo agradezco. ¿Qué le parece si vamos a un corte y volvemos a este su programa?